Estos términos de referencia hacen alusión al documento técnico que contiene la estructura, los lineamientos generales, las especificaciones técnicas, los enfoques, el alcance y las actividades a realizar, entre otros aspectos del proyecto. Lo que a continuación se va a estar presentando se refiere a las partes de un proyecto. Y el primer capítulo corresponde a identificación o datos generales del proyecto. Corresponden a la identificación de un proyecto el nombre o título del mismo. Asimismo, en el apartado de identificación se deben describir quiénes son los responsables del proyecto, tanto en su elaboración como también en su gestión. Se debe identificar colocando los beneficiarios del proyecto, así como también la descripción, ya sea de la micro o macro localización del proyecto, es decir, el lugar donde será desarrollado el proyecto. También es necesario establecer la duración del proyecto, especificando el inicio, así como el término del mismo. En identificación también es importante describir el origen de los recursos, si va a tener un fuente de financiamiento interno o externo, o también puede ser de carácter mixto. También es importante presentar quién o quiénes pueden ser asesor u orientador del proyecto. Y también, como estamos hablando de la identificación o datos generales del proyecto, es muy importante para la persona que debe evaluar este proyecto tener ya a priori cuál va a ser el costo total del proyecto. El segundo capítulo tiene que ver con la introducción del proyecto. En este apartado se debe realizar la redacción de párrafos introductorios, la presentación de los antecedentes del proyecto, el planteamiento y la formulación del problema que se quiere solucionar con el proyecto, describir la naturaleza del proyecto y también redactar de manera que se pueda visualizar la presentación del proyecto. El tercer capítulo del proyecto corresponde a la justificación. En este apartado es importante describir la importancia del proyecto, los impactos futuros del proyecto relacionados a los beneficiarios y presentar la relevancia y pertinencia del proyecto. El cuarto capítulo se refiere a los objetivos. Estos objetivos se pueden enumerar en objetivos generales y en objetivos específicos. Estos objetivos se deben enunciar en forma cualitativa y los verbos en infinitivo. El objetivo general debe ser redactado de manera que globalice el proyecto en términos de propósito, de modo a contar con un objetivo general. Hago la salvedad que un proyecto puede tener más de un objetivo general. Los objetivos específicos son los que deben ser operacionalizados, por lo que es importante tener la cantidad suficiente de objetivos de este tipo. Cantidad suficiente se entiende que debe ser abarcante con relación al objetivo general. En otro término, los enunciados de los objetivos específicos constituyen el desglose del objetivo general. Para proyectos educativos y ambientales, los objetivos deben estar orientados al desarrollo de competencias como saber, saber hacer, saber ser, saber convivir y saber emprender. El siguiente capítulo guarda relación
con las metas. Las metas deben cumplir con los siguientes requerimientos en su enunciado. Deben ser medibles, ambiciosos y realistas a la vez. El sexto capítulo se refiere a la metodología. En este capítulo se presentan las actividades, los procedimientos, técnicas, materiales o recursos a ser utilizados. Los proyectos para eventos como ser seminarios, charlas, giras, paneles, mesas redondas, entre otros, pueden utilizar los cuadros que corresponden a las actividades previas y la programación. Las actividades previas se refieren a aquellas actividades que se desglosan y que se planifican de una manera ordenada conforme a la fecha proyectada, así como los respectivos responsables y una columna en donde se puede hacer consignar las observaciones pertinentes sobre cada actividad en particular. En el caso de la programación, en este ejemplo tenemos para la programación de una charla, se puede llegar a establecer el horario, el contenido, tema a ser desarrollado en ese horario, el o los expositores o facilitadores que van a tener a su cargo el desarrollo de ese tema, también la descripción de las estrategias metodológicas y la presentación también de cuáles serían los recursos necesarios para el desarrollo de esa charla. El séptimo capítulo corresponde a cronograma. El cuadro de Gantt es uno de los más utilizados para presentar y organizar las actividades conforme al tiempo. La distribución de las actividades en este cuadro permite presentar de forma diaria, semanal, quincenal, etc. El siguiente capítulo tiene que ver con el presupuesto. Y en este ejemplo se presenta el cuadro de egreso para un proyecto. En este capítulo es importante indicar rubro desagregado por cantidad y tipo de insumo solicitado, el costo unitario y total por insumo y el costo total del rubro y del proyecto. El noveno capítulo hace relación al mecanismo de evaluación de un proyecto. En la evaluación de un proyecto es necesario llegar a presentar la dimensión, el componente, el criterio, el indicador y el instrumento de verificación para que de esa manera se pueda llegar a establecer el mecanismo de evaluación de un proyecto. Así como tenemos en la diapositiva, en donde la dimensión corresponde al desempeño del auditorio, que es objeto de evaluación, se desagrega en el componente auditorio y el criterio de evaluación consiste en la participación en el evento. Se consignan dos indicadores. El primer indicador, que hace alusión a la cantidad de participantes en el evento, que puede ser verificado a través de este instrumento que se llama lista de asistencia. Así también, otro indicador que puede ser evaluado consiste en la puntualidad, en donde la verificación se puede realizar mediante el registro de firmas. Un último capítulo es lo que se refiere a anexo y apéndice. El apéndice consiste en un agregado complementario directamente relacionado con el proyecto.
Sin embargo, el anexo se refiere al agregado complementario indirectamente relacionado con el proyecto. Pueden ser tanto anexo como apéndice dependiendo de la relación que tenga con el proyecto, instrumentos de evaluación del proyecto, materiales didácticos, planos, mapas, croquis, entre otros. En conclusión, los proyectos surgen generalmente de un problema con el propósito de cubrir necesidades humanas. Una vez que se tiene identificada la necesidad, se requiere que las ideas sean sistematizadas en un documento técnico que permita dar atención al problema. Hemos visto a lo largo de la presentación variados tipos de proyectos, así como la estructura para su elaboración. El proyecto es una herramienta importante en la promoción de la gestión ambiental para la prevención o mitigación de problemas en el entorno natural para asegurar la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Por la atención, muchas gracias.